Breve cronología: 1889. Nace en París el 7 de diciembre. 1893. Fallece su madre. 1906. Ingresa a la Soborna. 1916. Presta sus servicios en la Cruz Roja durante la guerra. 1929. Destaca como crítico de teatro en la Europe Nouvelle. 1940. Muere su tía. 1944. Su esposa se convierte del protestantismo al catolicismo. 1947. Fallece su esposa el 13 de noviembre. 1948. Da conferencias y recibe el Gran Premio de Literatura de la Academia Francesa. 1958. Recibe el Gran Premio Nacional de las Letras. 1963. Recibe Premio Osiris. 1973. Fallece el 8 de octubre por deficiencia cardíaca. Filosofía. Marcel llega a la conclusión de que el hombre ha confundido la categoría del ser con la del tener. En una reflexión profunda, exalta la grandeza del ser diciendo: en el fondo, mi reconocimiento debe tener por objeto menos lo que tengo que lo que soy. Y en otra brillante aclaración nos dice: todo se reduce a la distinción entre lo que se tiene y lo que se es. Miguel Jarquín nos dice: para Marcel, estar tan solo en el terreno del tener es vivir en el fondo opaco de la caída. Caída es la disociación de sí mismo. Es como un resquebrajamiento de la persona en el abismo de su interior. En este terreno del tener es donde han colocado algunos hombres su autorrealización. Al creerse feliz, el hombre siente deseo de identificarse con lo que tiene. Profundicemos un poco más en este aspecto del tener. Para este pensador, la categoría del tener solo es posible en dos cosas: en aquello que está separado de lo poseído y lo que es distinto de mí. La posesión interioriza en el objeto en cierta medida, mas sigue siendo caracterizable, explorable. De aquí surge una triple tendencia. Tendencia a someter al objeto a utilizarlo, a tratarlo como objeto. Tendencia a someterse al objeto, a adherirse, a absorberse en él, a ser cosificado uno mismo. Y tendencia a excluir a los otros de la posesión, considerando dicha posición como privilegio personal. Si el hombre se entiende en la categoría del tener, se reduce al plano de cosa, objeto. Y el hombre no es algo, es alguien, es ser. En conclusión, el ser es lo que el hombre es y no puede no ser. El tener es lo que el hombre se adscribe gracias a las potencialidades de su cuerpo. A su vez, el ser del hombre es más que su vida, no es algo estático o inmóvil, es una articulación de lo temporal y lo intemporal, una acumulación de historia que denota espiritualidad y que Marcel llama profundidad. El siguiente punto a tratar del pensamiento de Gabriel Marcel es el método para conocer el ser, pero para esto es preciso aclarar que para este pensador la existencia no es conceptualizable, es inespecificable, incaracterizable, incognoscible. Cuando menos en el orden del objetivo se fracasa. El estudio del ser no es un problema, sino un misterio. El problema es cómo capto datos fuera de mí, que los investigo. Estamos contrapuestos, yo aquí frente a él. No me comprometo, simplemente lo miro. Es esta la esfera propia de la ciencia físico-matemática, no de la filosofía, la psicología, la educación o la comunicación. Por el otro lado, el misterio es cómo capto los datos en mí, quedando envuelto imprescindiblemente en mi investigación. Ya no está el uno ante el otro, sino en él. No lo veo, me modifico en él. Para Marcel, las vías para acercarnos al misterio del ser son 4. En primer lugar, el amor. Bien conocida es la declaración de Marcel: el amor quiere decir, tú no deberías morir. El segundo camino es la fidelidad. Esta contribuye en modo decisivo al encuentro con el ser, en 3 modos. Primero, porque sin fidelidad el hombre no tendría ninguna unidad en sí mismo, pues sería una pantalla sin más, en la que se reflejarán los momentos sucesivos de los procesos de la propia vida. Segundo, se puede hacer justicia al ser de otra persona, pues la fidelidad es el acto de la persona total que toma responsabilidad por el otro. Y en tercer lugar,
En ella se obtiene la seguridad de que los vínculos humanos del amor y compromiso pueden llegar a ser significativos para siempre. El tercer camino es la esperanza. Es por medio de la esperanza que el hombre puede abrirse a una realidad que todavía no posee concretamente. Nos llega a decir, la esperanza es quizá el tejido del que está hecha el alma. Finalmente, el cuarto camino es la disponibilidad, estar abierto a lo que la realidad ofrece. Los últimos dos puntos a tratar son la religiosidad y el papel del filósofo en la sociedad. En cuanto a la religiosidad, Gabriel Marcel nos dice lo siguiente: creo sinceramente que hay y que debe haber una congruencia secreta entre filosofía y religión, pero también creo que el instrumento es completamente diferente en ambos casos. La religión no puede apoyarse en efecto más que en la fe. Por el contrario, creo que el instrumento de la filosofía es la reflexión. Asimismo, Miguel Jarquín nos dice sobre Gabriel Marcel: la opinión está en la esfera del tener, en cambio, la creencia está en la del misterio. Creer no es creer qué, sino creer en alguien, en un tú. La fe religiosa es el compromiso de todo mi yo con el tú. La fe es un diálogo a plena luz con el Señor. La filosofía de Marcel termina siendo búsqueda de Dios. Asimismo, la fe es la fundamentación racional de la esperanza. Y por último, el papel del filósofo en la sociedad. Marcel sugiere que el filósofo debe pensar, por así decirlo, hacia los demás, hacia la humanidad. Para esto tiene que reconocer que el hombre, cada hombre, es un portador de luz. El filósofo debe dejarse penetrar por esta luz para dar testimonio a favor de los hombres y para contribuir a mejorar la vida de todos. El filósofo debe proponer ante una sociedad en decadencia una flexible y eficaz reflexión sobre el sujeto responsable. Espero les haya gustado el video.